¿Qué es mejor, el plazo fijo UVA o el plazo fijo tradicional? Para poder hacer esta comparativa necesitamos dos datos, la inflación proyectada y la rentabilidad asegurada. Empecemos con el dato más certero que tenemos hoy, la rentabilidad. En la descripción te dejo este Excel gratis para que puedas descargarlo y hacer tus propios cálculos. ¿Cuánto paga el plazo fijo tradicional en pesos? Los 5 mejores bancos hoy pagan en promedio un 25%. Dentro de este top 5 tenemos a Banco del Sol, a Vivank, a Reva, a Voy y a Ualá. Banco del Sol nos paga una tasa nominal anual de un 22%, que sería una tasa mensual de un 1,83%, y una TEA, una tasa efectiva, de un 24,36%. Vivank nos paga una tasa nominal de un 24%, sería un 2% mensual, y una tasa efectiva de un 26,82%. Reva nos paga un 25%, que sería un 2,08% mensual, y una tasa efectiva de un 28,07%, digamos que sería el punto medio en este caso, también teniendo en cuenta el Banco Voy, que nos paga un 25% también, pero en el caso del Banco Voy, si tenemos 1.000.000 de pesos o más, podemos llegar a un 26%, que sería un 2,17 mensual, un 29,33 de tasa efectiva. Y por último tenemos Ualá, que tiene todo el rango completo. Arranca en un 22% y termina en un 28%, pero ese 28% es por un año, por 365 días. Así que tenemos todas las opciones dentro de una sola aplicación, que sería Ualá. Teniendo en cuenta todos estos bancos, podemos decir que la tasa promedio está en torno al 25%, siempre teniendo en cuenta este top 5 y los valores que tenemos hoy. Recordad que todas estas tasas son promocionales y que lógicamente los bancos las van cambiando, así que tenés que verificarlo al momento de invertir. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. En el mejor de los casos, teniendo en cuenta el Banco Voy, te podría decir que podríamos sacar un 26% de tasa nominal anual, que sería una tasa efectiva de un 29,33%, pero sería tener en cuenta solamente un banco y puede que ni siquiera tengas cuenta en este banco. Así que mejor tomemos un promedio, el promedio de estos 5 bancos, y ese promedio me da un 25% para ser más realistas. Tenés varias opciones en torno al 25%, así que creo que es la tasa más razonable a tomar hoy. Si puedes conseguir una tasa más alta, mucho, pero mucho mejor. En este caso, tenemos una tasa nominal anual de un 25%, lo que sería un rendimiento aproximado mensual de un 2,08%, y una tasa efectiva, que es lo que nos importa para poder hacer la comparativa, una tasa efectiva anual de un 28,07%. Tenedlo en cuenta porque es muy importante para poder hacer la comparativa. Ahora bien, ¿cuánto paga el plazo fijo UVA, el nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación? Lo que empezó como una fiesta hoy terminó como mínimo siendo algo tristísimo. Te podría decir que de cierta forma se pinchó la burbuja y hoy la tasa apenas alcanza un 1% anual. Las condiciones son más o menos las mismas que te planteé en videos anteriores. El plazo mínimo 90 días, el plazo máximo 2 años y medio, la moneda en pesos, el monto mínimo 1.500 pesos, la modalidad intransferible y la periodicidad de acreditación de los intereses es mensual, es decir, cada 30 días. Esto es lo más interesante que plantea el nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación. La posibilidad de hacer un plazo fijo a largo plazo, o al menos a 3 meses, para poder cubrirte contra la inflación, pero recibiendo los intereses de manera mensual, es decir, cada 30 días recibís esa renta periódica. Es lo más interesante, lo más revolucionario que tiene este plazo fijo en UVAs, que vamos a ver si es o no una buena alternativa. Pero en cuanto a las tasas, realmente las tasas bajaron un montón. Estábamos en tasas muy interesantes, pero actualmente las han modificado la tabla y actualmente quedó a 90 días de mínimo 0,25%, a 120 días 0,50%, a 180 0,75%, a 360 1%, a 450 1,5%, a 540 2%, a 720 2,5% y a 900 días un 3,5% de tasa nominal anual. Como ves, ajustaron bastante la tabla, bajando mucho las tasas para periodos inferiores a un año y más o menos manteniendo las tasas de un año en adelante. Es decir,
intentan que la gente deje la plata un año o más. Y así todo, incluso teniendo en cuenta ese escalafón, ese bloque superior a un año, también bajaron las tasas ahí. Así que hay que analizar absolutamente todo. En este caso, para poder hacer la comparativa, y creo que también es lo más razonable para la gran mayoría de las personas, vamos a tomar un año. Por lo tanto, vamos a tomar la tasa de un 1%, que es una tasa nominal de un 1% y una tasa efectiva de un 1%. La mayoría de la gente hace estos plazos fijos como máximo a 6 meses, un año, como una locura, pero para poder hacer la comparativa y tener datos más realistas, lo vamos a hacer a un año. Si lo haces por menos tiempo o por más tiempo, agarra la escala actualizada y fíjate cuánto está pagando el Banco Nación en el nuevo plazo fijo UVA. Ojo con eso, porque hay varias alternativas de plazo fijo UVA. En este caso, estamos tomando la que hace pagos periódicos, la que mensualmente, cada 30 días, te deposita dinero. Entonces tenemos ese 1% de tasa nominal anual. Pasemos ahora a la siguiente parte, la estimación de la inflación. ¿De cuánto es la inflación proyectada para los próximos 12 meses? Tomemos como referencia 3 puntos de partida. La inflación histórica, la inflación proyectada en base al último dato actualizado y la inflación proyectada por el REM. Empecemos con la inflación histórica. La inflación histórica consiste en tomar la inflación del último año y usar esa tasa como referencia. En este caso, tomando el último interanual, que lo puedes ver fácilmente en la página del INDEC, tenemos una inflación del 32,6%. Mirando el gráfico, mirando el cuadro que te proporciona de manera totalmente gratuita el INDEC y que podés ver mes a mes, tenemos que la inflación desde más o menos agosto de 2025 a ahora, te podría decir abril, marzo, está en torno al 32% interanual, es decir, tomando los últimos 12 meses. Por lo que 32% puede ser un valor muy interesante a tener en cuenta si miramos lógicamente esta escala histórica, estos valores históricos. Fíjate que en agosto fue del 33,6, en septiembre de 2025 31,8, después 31,3, 31,4, 31,5, 32,4, 33,1 y hoy el último dato que tenemos nos dice que el interanual está en 32,6%. Básicamente está rondando el 32%, pero nosotros vamos a tomar el último dato relevante que tenemos, que es este interanual del 32,6% para este dato histórico. Por otro lado, tenemos la tasa más actual, la tasa de referencia teniendo en cuenta el último mes, el último dato mensual solamente que tenemos. El proyectado te podría decir actual de una manera simple. Básicamente tomamos el último dato, que fue 3,4%, y lo vamos a proyectar por los próximos 12 meses. Este dato es útil porque estamos tomando el dato más actualizado que tenemos con respecto a la inflación y podemos hacer una proyección en base a ese último dato, suponiendo que el dato se replica, es decir, los meses siguientes vamos a tener una inflación igual o aproximadamente igual. En este caso nos estaría dando un proyectado de un 49,37%. Es decir, presuponemos que la inflación por los próximos meses no va a bajar del 3%, va a estar en torno siempre al 3,4%, 3,3, 3,5 y en promedio puede llegar a generar esa proyección del 49,37%. En este caso estamos poniendo el mismo valor todos los meses, 3,4%, pero como para que entiendas por dónde viene la mano. Tomamos simplemente el último dato y lo proyectamos de cara a un año. Nos da un 49,37%. Recordá que todo esto son estimaciones y que nadie sabe realmente lo que va a suceder, así que siempre toma toda esta información con pinzas. Por último tenemos a el REM. El REM que nos dice que para los próximos 12 meses proyecta una inflación de un 23,8%. Te podría decir que es la opción o el caso más optimista que tenemos hoy por hoy en el mercado. El REM proyecta una caída muy fuerte de la inflación. Fíjate que nos dice que en abril va a ser de un 2,6, después un 2,3, un 2, un 2, un 1,8, un 1,8. Es decir, que piensa que probablemente en los
próximos 12 meses incluso la inflación rompa la barrera del 1% mensual. Si tenemos en cuenta los próximos 12 meses según el REM, estamos hablando de un 23,8% según sus estimaciones. Entonces, de manera resumida tenemos la histórica un 32,6%, la proyectada un 49,37% y la del REM un 23,8%. Tomemos un promedio, si te parece, para tener un dato de referencia. Este promedio nos daría un 35,26% aproximadamente. Básicamente tomé los tres datos y los dividí por 3. Te dejo un Excel totalmente gratuito acá abajo en la descripción para que puedas calcular tu propia proyección de inflación mes a mes. Te pongo un ejemplo de lo que podrías hacer con este Excel. Supongamos que el próximo mes la inflación va a ser del 3,3 y a partir de ahí empezamos. Un 3,2, un 3,1, un 3, otro 3, un 2,9, un 2,8, un 2,5, un 2,2, un 2, un 1,9 y un 1,8. Es decir, vemos una desaceleración de la inflación, pero no vemos esa caída abrupta que ve, por ejemplo, el REM, en donde proyecta prácticamente romper el 1% en menos de 12 meses. En este caso, somos más conservadores, vemos que la inflación va a ir bajando, pero de una manera mucho más pausada. En este caso, nos estaría dando una inflación de un 36,72%. Así puedes hacer vos tu propia estimación utilizando este Excel totalmente gratuito que te dejo acá abajo en la descripción. Fíjate que nos está dando más o menos lo que nos dio el promedio. Un 35,26% nos dio el promedio y acá estamos teniendo un 36,72% con esta desescalada de la inflación, pero con una desaceleración mucho más pausada. Partiendo de nuestro promedio, tomamos ese 35,26% y lo dejamos como referencia definitiva para hacer las comparativas. Plazo fijo UVA versus plazo fijo tradicional en pesos. ¿Quién gana? Empecemos con la parte más importante para muchos, la rentabilidad. El plazo fijo tradicional nos estaría pagando entonces un 28,07% de tasa efectiva anual. Por otro lado, el plazo fijo UVA nos estaría pagando un 1% de tasa efectiva anual. La inflación promedio proyectada que tomamos fue de un 35,26%. ¿Qué nos daría esto como resultado final? Nos daría que el plazo fijo tradicional nos paga, lógicamente, un 28,07% porque no hacemos ningún cambio en ese aspecto, pero el plazo fijo UVA nos estaría pagando un 36,26%, que es el ajuste de capital más el rendimiento. En este caso, estamos teniendo en cuenta el ajuste de capital como parte del resultado porque lógicamente ese ajuste es lo más interesante que nos puede ofrecer hoy el plazo fijo UVA. Entonces, el plazo fijo tradicional un 28,07%, el plazo fijo UVA a hoy un 36,26%. Hoy, con los datos que tenemos y con la proyección que estamos haciendo, ganaría el plazo fijo UVA. Lógicamente porque ajusta el capital por inflación y nos suma una rentabilidad. Esto no siempre fue así. En el pasado el plazo fijo tradicional le ganaba al plazo fijo UVA porque las tasas se actualizaban mucho más rápido en lo que sería la rentabilidad del plazo fijo. Pero hoy por hoy quedó por debajo y estaría ganando el plazo fijo UVA con respecto al plazo fijo tradicional. Y acá ves algo muy importante y es que la rentabilidad o el resultado más bien depende de cuánto sea la inflación. Si tomamos la del REM, por ejemplo, de un 23,8%, entonces el plazo fijo UVA perdería, porque tendríamos ese 23,8 más un 1%, sería un 24,8% y el plazo fijo tradicional en pesos nos estaría pagando más de un 28%. En ese caso perdería si tenemos en cuenta la estimación del REM. Si tenemos en cuenta la proyectada en base al último dato de inflación, estaríamos ganando un 50%, es decir, más de un 50%, un 49,37% de ajuste más un 1% sería un 50,37%. Y si tenemos en cuenta la histórica, la que venimos viendo en los interanuales, en este caso la última del 32,6%, sería un 33,6%. Le seguiría ganando a el plazo fijo tradicional en pesos, pero ya no por tanto.
Entonces, la clave acá está en cuánto va a ser la inflación. Y por eso, lo importante de utilizar la calculadora de inflación que te dejé acá abajo en la descripción, totalmente gratuita, para que vos también puedas hacer tu estimación y te puedas aproximar lo máximo posible a lo que esperás con respecto a la inflación, porque de eso depende la rentabilidad o el resultado que vas a poder obtener en el plazo fijo UVA para tu análisis. Después tenés que esperar a que pase el tiempo para confirmar si tu estimación fue o no correcta. Ahora viene una pregunta clave que te quiero hacer. ¿Será buen momento para invertir en el plazo fijo UVA? Te leo acá abajo en la caja de comentarios. Y si te interesa que haga un análisis en profundidad con respecto al plazo fijo UVA, con diferentes proyecciones, con diferentes datos, ajustando la inflación al máximo, teniendo en cuenta datos totalmente diferentes a los que toma el REM y más realistas con respecto, por ejemplo, a las distintas provincias, a las distintas localidades, ajustando por rubro y demás cuestiones, déjame la palabra UVA acá abajo en la caja de comentarios y hacemos un análisis completo con respecto a la inflación para poder tratar de acercarnos lo más posible a el rendimiento que podría llegar a obtener el plazo fijo UVA del Banco Nación hoy por hoy. Déjame la palabra UVA acá abajo en la caja de comentarios.